Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a decorar una tabla de corte. En el vídeo de las cucharas de madera, una de vosotras me propuso que sí podía decorar una tabla de corte, pero que también la pudiésemos utilizar, que no fuese solamente decoración. Y me pareció una idea estupenda, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Acompañarme, que empezamos. Este lado es el que normalmente utilizamos para cortar alimentos. Pues yo voy a decorar el de atrás, con lo que podemos tenerla en la cocina por este lado de aquí decorando, y a la hora de querer utilizar la tabla, darle la vuelta y este lo tenemos limpio. Lo primero que voy a hacer, como esta tabla la he comprado, veis que brilla, tiene algún producto que prepara la madera para su uso. Yo ese producto se lo voy a eliminar para que se adhiera todo lo que vaya a colocarle sobre la superficie, se adhiera mucho mejor. Así que con una lija de grano medio voy a lijar todo este lado de aquí. Y como estáis escuchando, hoy Turia está conmigo. Una vez limpia del polvo, aplicamos cualquier imprimación o una capa de pintura acrílica blanca. Tapamos el poro y conseguimos un fondo claro. Yo estoy utilizando esto segundo, pintura acrílica blanca. Para decorar mi tabla, como ya hacía bastante tiempo que no os traía un diseño country, para este trabajo me apetece, como siempre, cuando hacemos este tipo de trabajos, buscar el diseño que más nos guste. Este mismo os lo dejo en mi perfil de Pinterest en el tablero Country. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pasar la imagen a nuestra tabla. Papel carbón, que yo ya tengo puesto por la parte de atrás de la imagen. Colocamos nuestro dibujo en la posición en donde queramos pintar. Y en principio lo único que voy a hacer de momento va a ser marcar el perfil, porque en esta ocasión lo primero que voy a hacer va a ser el fondo. Nos reservamos el dibujo con el papel carbón para cuando ya tengamos el fondo pasemos a dibujar nuestro Papá Noel, lo volveremos a colocar y marcaremos todas las formas interiores. Antes de empezar a pintar he protegido los bordes, el orificio este también. Antes no lo hice cuando apliqué la pintura blanca y fui limpiando lo que manchaba, pero esta vez le he puesto la cinta porque es mucho mejor. Protegemos y después simplemente es retirarla y ya estará limpio. Para el fondo voy a simular madera. Para ello voy a utilizar tanto pinturas tiza como pinturas acrílicas. Color blanco leche, un blanco roto, un tono cuerda y un marrón. Voy a hacer como un veteado combinando los colores que os acabo de decir. Y va a ser sin limpiar el pincel. Iré cogiendo un color, aplicaré, cogeré otro, superpondré, integraré entre los dos hasta conseguir el efecto que me guste. Y voy a empezar de los colores más claritos hacia los más oscuros. ¿Que vemos que nos queda demasiado oscuro? Pues volvemos a coger un poquito del color claro y suavizamos el tono. Vamos a marcar dos líneas como guía. Lo vamos a hacer de manera muy suave con un lápiz para hacer los listones de la madera. Para dibujar las líneas, pincel delgadito y pintura marrón chocolate. También podéis utilizar un gris oscuro. Las líneas en algunas zonas más anchas, en otras más delgadas, incluso le haremos algunos desconchones. Seguimos con el marrón chocolate y una espátula. Vamos a mojar el canto y vamos a hacer unas líneas. Dejamos el fondo en espera y ahora volvemos a retomar la silueta con el papel carbón y ahora sí la vamos a marcar por completo.
Como hacemos siempre con estos tipos de dibujo, vamos a darle 2 capas de pintura de cada color. Una primera capa para darle color a todo el dibujo. Una vez esté seca, en la segunda capa que le demos ya empezaremos a darle las luces y las sombras. Le he aplicado una segunda capa para darle intensidad a todos los colores, sobre todo al rojo. Y ahora para oscurecer los mismos colores, pero con una gotita de negro para oscurecerlos. Y vamos a ir sombreando y perfilando, dando sombras en las zonas donde lo necesite. Para oscurecer alguno de los colores, como por ejemplo el marfil, la parte peludita del traje de Santa, utilizo una tonalidad marrón, en este caso marrón caramelo. Lo mismo que en las hojitas de acebo, ahí he cogido un verde más oscuro. Y para la barba, un gris azulado. Mientras el sombreado se nos seca, vayamos terminando boca y ojos. Los coloretes con un color rosa clarito y una esponja, eliminando todo el exceso de pintura. Y vamos a darle luces en algunas zonas del dibujo, igual que el colorete, con pintura acrílica blanca y una esponjita, eliminando todo el exceso. Con un rotulador de pintura acrílica negra voy a hacer el típico pespunte, pero solamente en la parte peluchosita del traje de Santa. Para terminar el dibujo vamos a sombrear toda la silueta de nuestro Santa por la parte exterior, en marrón chocolate. Y así es como ha quedado. Ahora pasamos a terminar de decorar nuestro fondo. Y ahora con un cachito de esponja marrón chocolate vamos a seguir trabajando con la falsa madera y pareciendo un poquito más real.
Me he impreso las palabras Feliz Navidad y las voy a pasar exactamente igual que pasé el diseño, con un papel calco. Pero si lo preferís, podéis utilizar una plantilla. Le voy a dar color con pintura acrílica en un tono verde oscuro. En este trabajo estoy poniendo a prueba mi pulso, pero como os he dicho antes, podéis utilizar cualquier plantilla o incluso algunos sellos. Con un rotulador blanco vamos a darle puntitos de luz. Cubro a nuestro Papá Noel y le voy a hacer al resto de la tabla unas salpicaduras con pintura blanca. Y ahora le voy a colocar unos copos de nieve con unos sellos de madera y pintura acrílica blanca. Ya hemos terminado. ¡Ay, de verdad! No puede ser, chicas. No puede ser. Grabar así no se puede. Ay, y ahora vamos a proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate para que nos aguante más tiempo, ya que va a ser una tabla que vamos a utilizar y necesitaremos limpiar. Vamos a aplicarle esta vez 3 capas. Dejaremos secar entre capa y capa y terminaremos la decoración. Un lacito de tela, le he colgado un cascabel y le he cosido un trocito de goma. Por aquí, por el orificio, colocamos la goma y la abrimos y la pasamos por la parte de arriba. Se sujeta perfectamente y es de quita y pon. Cuando le demos la vuelta para utilizar la tabla por este lado, le quitamos el lacito y una vez limpia volvemos a colocárselo. Para limpiarla, pues igual que limpiáis las tablas de madera, con un estropajo suave, agua y jabón. Eso sí, cuando terminéis de limpiarla, pasarle un trapito y esta zona se la secáis. Vamos a verlo con más detalle. Tabla de corte decorada por un lado, lista para usar por otro. Y tan solo hemos necesitado pintura. Si os ha gustado, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!